Las enfermeras de turno nocturno en México pasan más horas junto a la muerte que cualquier otra persona en el país. No por elección, por trabajo. Y algunas de ellas, después de años en esos pasillos de madrugada, han visto cosas que la medicina no tiene forma de explicar. Primero, un dato que la mayoría no conoce. Los hospitales tienen estadísticas internas sobre en qué horario ocurren más muertes. Y en casi todos los hospitales del mundo, el número más alto aparece entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el cuerpo está en su punto más frágil, cuando las defensas están más bajas, cuando la voluntad de quedarse o irse se decide. Las enfermeras de turno nocturno lo saben, lo ven semana tras semana, y algunos de ellos, los que llevan más tiempo, dicen que en esas horas, en esos pasillos, el hospital se convierte en algo diferente, como si la frontera entre los que se están yendo y los que todavía están aquí se volviera porosa. Historia 1. La paciente del cuarto 14. Enfermera Claudia. 15 años de turno nocturno en un hospital de la Ciudad de México. Esta historia la vivió en su tercer año de trabajo, cuando todavía pensaba que tenía una explicación para todo. Era diciembre, poco antes de las 4 de la mañana. Claudia hacía su ronda de revisión cuando notó que la luz del cuarto 14 estaba encendida. Normal, a veces los pacientes no pueden dormir. Tocó. Entró. La paciente del cuarto 14 era una señora mayor, doña Carmen, recuperándose de una cirugía de cadera. Estaba sentada en la cama, despierta, mirando hacia la ventana. Claudia le preguntó si necesitaba algo. Doña Carmen dijo que no, que estaba platicando. Preguntó ¿con quién? Doña Carmen señaló la silla que estaba junto a la ventana, la silla vacía, y dijo, con mi hermana, que vino a visitarme. Claudia asumió que la señora estaba confundida, quizás por la medicación. Le dio agua, le acomodó las almohadas, apagó la luz extra y antes de salir, por protocolo, revisó el expediente para anotar la hora de la visita. Leyó los datos familiares de doña Carmen y ahí estaba, hermana, una, fallecida hace 11 años. Claudia regresó al cuarto. Doña Carmen ya estaba dormida. La silla junto a la ventana seguía en el mismo lugar, pero estaba ligeramente movida, como si alguien se hubiera levantado de ella hace poco. Al día siguiente, Claudia le preguntó con cuidado a doña Carmen si recordaba haber tenido una visita de noche. La señora dijo que sí, que su hermana Rosario había venido, que se veía muy bien, que le dijo que no tuviera miedo. Doña Carmen fue dada de alta una semana después.
Claudia me contó esto con una calma que solo tienen las personas que han procesado algo durante mucho tiempo. Y al final dijo una cosa que no puedo quitarme de la cabeza. En todos mis años de turno nocturno, los pacientes que reciben visitas que nadie más puede ver, nunca tienen una alta complicada. Siempre salen bien. La siguiente historia no tiene ese final. Historia 2. El niño que esperaba el elevador. Enfermero Rodrigo, Hospital General de Guadalajara. Turno nocturno desde hace 9 años. Dice que en 9 años ha visto muchas cosas, que ya aprendió a no preguntar, excepto por esta. Era un martes normal, las 2:40 de la mañana. Rodrigo venía del cuarto piso al tercero por las escaleras. Al pasar frente a los elevadores, vio a un niño, solo, parado frente a las puertas cerradas del elevador, como esperando que llegara. Rodrigo pensó que era el hijo de algún paciente que se había perdido. Se acercó. El niño tenía como 8 años, pijama azul, descalzo, mirando las puertas del elevador sin moverse. Rodrigo le habló. ¿Estás bien? ¿Buscas a tu mamá? El niño no contestó. Rodrigo se puso frente a él para mirarlo de cara, y el niño lo miró. Ojos abiertos, completamente despiertos, sin asustarse de que un extraño lo estuviera encarando a las 3 de la mañana en un pasillo oscuro. Rodrigo le preguntó su nombre. El niño dijo, Toño. Rodrigo le dijo que lo iba a llevar a buscar a su familia, que no se preocupara. Extendió la mano. El niño la ignoró y señaló hacia arriba, al techo o al piso de arriba, y dijo, «Ya viene». En ese momento, el elevador hizo el sonido de llegada. Las puertas se abrieron. Rodrigo miró hacia el elevador, vacío, y cuando volteó de nuevo hacia el niño, no había nadie. El pasillo estaba solo. Rodrigo revisó el área, checó con el personal de seguridad, revisaron las cámaras del pasillo, las cámaras del elevador. Nada. Ningún niño, ningún movimiento, solo Rodrigo parado frente al elevador, mirando algo que las cámaras no podían ver. Al día siguiente, Rodrigo preguntó en el área de pediatría si algún niño llamado Antonio o Toño había estado internado recientemente. La jefa de enfermeras tardó un momento y luego dijo, Toño Fuentes estuvo internado aquí. Murió hace 3 años. Leucemia. Tenía 8 años. Siempre le gustaba ir a ver llegar los elevadores. Rodrigo sigue trabajando en ese hospital. Dice que cada vez que pasa frente a los elevadores de noche, los saluda en voz baja, por si acaso. La siguiente historia no es sobre un paciente, es sobre el hospital en sí. Historia 3. El piso que cerraron. Esta historia no la cuenta una sola persona. La cuentan 4 enfermeras que trabajaron en el mismo hospital en Monterrey y que no se conocían entre sí cuando les pasó. La conocí porque las 4 terminaron contándola en el mismo foro de internet años después, y las historias coinciden en cada detalle.
El hospital tiene 6 pisos. El cuarto piso era de cirugías. En 2015 lo cerraron. La razón oficial, remodelación. La remodelación duró 6 años. Hoy ese piso existe, pero nadie trabaja ahí. El personal de limpieza no sube solo. Los de mantenimiento van en pares y de día. ¿Por qué cerraron realmente el cuarto piso? Las 4 enfermeras cuentan lo mismo. En ese piso, entre 2012 y 2015, murieron 3 pacientes en circunstancias que los médicos no pudieron explicar. Pacientes estables, sin complicaciones documentadas, que en medio de la noche simplemente dejaron de estar. Pero lo que precedía a cada muerte era siempre lo mismo. La enfermera de turno reportaba escuchar llantos, no de los pacientes, desde los pasillos, desde cuartos vacíos, llantos de bebé específicamente, en un piso de cirugías donde no había pediatría. La cuarta enfermera cuenta algo que las otras 3 no mencionan. Una noche escuchó los llantos y decidió investigar. Siguió el sonido hasta el último cuarto del pasillo, el cuarto más alejado de la estación de enfermeras. La puerta estaba entreabierta. Empujó. El cuarto estaba vacío. Cama sin tender, sin paciente, sin nada, excepto en la pared del fondo. Alguien había escrito algo, con lo que parecía un marcador negro. Letras grandes. Decía: ya no llores, ya estoy aquí. Esa enfermera renunció al día siguiente. Las otras 3 aguantaron hasta que cerraron el piso. Y las 4 coinciden en lo mismo, que la peor parte no fue lo que vieron. Fue que cuando el piso cerró y el personal dejó de subir, los llantos no desaparecieron. Los escuchaban desde el piso de abajo, igual, a la misma hora, como si cerrar el piso no hubiera cambiado nada. Historia 4. La lista de nombres. Enfermera Sofía. Hospital privado en Puebla. 12 años de turno nocturno. Esta historia la vivió hace 3 años y dice que es la razón por la que ahora trabaja en turno diurno. En el hospital donde trabajaba Sofía, cada turno dejaba un reporte escrito para el siguiente. Nada inusual. Pero en el turno nocturno había una costumbre no oficial que nadie había establecido formalmente. Encontrar al inicio de cada turno una hoja con nombres. Nombres de pacientes, escritos a mano, siempre entre 3 y 5 nombres, sin firma, sin explicación. La primera vez que Sofía la encontró, preguntó a sus compañeras de turno qué era. Le dijeron: es la lista, no preguntes más. Sofía preguntó más. Descubrió que nadie sabía quién la dejaba, que aparecía al inicio del turno nocturno siempre en el mismo lugar del escritorio, siempre con los mismos nombres escritos en la misma letra, y que los pacientes cuyos nombres aparecían en la lista fallecían esa misma noche. No siempre, no todos,
pero con una frecuencia tan alta que el personal nocturno había aprendido a tratarla como advertencia. Cuando llegaba la lista, iban a checar a esos pacientes primero. A veces llegaban a tiempo para llamar al médico, a veces no. Sofía intentó descubrir el origen. Revisó cámaras. Llegó temprano al turno múltiples veces para atrapar el momento en que aparecía la hoja. En las cámaras, la hoja no aparecía. En ningún frame. El escritorio estaba vacío y al siguiente frame estaba la hoja, como si algo la hubiera puesto ahí en el espacio entre fotogramas. La última noche que Sofía trabajó ahí, encontró la lista y vio su nombre, no el de un paciente, el suyo, solo el suyo, escrito 3 veces. Sofía no murió, renunció esa mañana. Lleva 3 años sin pisar ese hospital y dice que lo que más le pesa no es saber si la lista tenía razón, es no saber si la lista la ponía alguien que quería advertirla o algo que quería que ella supiera, que sabía su nombre. Historia 5. La última ronda. La última historia. Esta me la contaron de segunda mano. La protagonista nunca habló con nadie fuera de su equipo, pero 4 personas que estaban esa noche confirmaron los hechos. Llámala María. María llevaba 22 años de turno nocturno en el mismo hospital en Veracruz. Lo conocía como su propia casa. Cada ruido, cada olor, cada cuarto. A los 22 años, una noche normal, salió a hacer su última ronda antes del cambio de turno. Las 6:50 de la mañana. Recorrió el pasillo de izquierda a derecha como siempre, cuarto a cuarto, todo normal. Cuando llegó al último cuarto del pasillo, el cuarto 22, que estaba vacío esa semana, se detuvo. La puerta estaba entreabierta, la luz de adentro encendida. María empujó la puerta. Adentro, sentada en la cama, estaba una mujer mayor, vestida de civil, no de paciente, mirando hacia la ventana donde empezaba a entrar la luz del amanecer. María le habló. La mujer no contestó. María se acercó. Y entonces la mujer se volvió a mirarla, y María la reconoció. Era ella misma, más vieja, 20 años más vieja quizás, pero era ella, la misma cara, el mismo gesto de inclinar la cabeza, los mismos ojos. La figura no habló. La miró unos segundos y luego miró hacia la ventana de nuevo, hacia el amanecer, como alguien que sabe que le queda poco tiempo y quiere aprovecharlo. María salió del cuarto, terminó su turno. No dijo nada esa mañana, pero esa tarde pidió el cambio de turno, diurno, permanente, sin dar explicaciones que sus compañeros no le pidieron, porque 2 de ellos, esa misma mañana, habían visto algo desde el pasillo. A María parada frente al cuarto 22 y una figura sentada en la cama detrás de ella, que se veía exactamente igual que ella.
María lleva 2 años en turno diurno. Dicen que nunca volvió a ese pasillo, y que cuando alguien le pregunta por qué cambió de turno después de 22 años de noches, sonríe y dice que ya era hora de ver el amanecer desde afuera. ¿Por qué los hospitales son el lugar más activo del mundo invisible? 5 historias, 5 personas que eligieron trabajar de noche en los lugares donde la vida y la muerte coexisten más de cerca que en cualquier otro sitio. Y las 5 vieron algo que no tiene explicación dentro de los parámetros de lo que se supone que debe existir. Hay una teoría en parapsicología, no en folclore, en parapsicología académica, que dice que los lugares donde ocurren muchas muertes acumulan algo, una especie de energía residual, como una grabación que se repite. No un fantasma consciente, sino la huella de un momento tan intenso que el espacio no puede borrarlo. Los hospitales serían, en esa teoría, los lugares con más grabaciones activas del planeta, porque ahí cada hora, en algún cuarto, alguien está viviendo el momento más intenso de su existencia, o el último. Eso explica lo que vieron Claudia, Rodrigo, las 4 enfermeras del piso 4, Sofía y María. Quizás. O quizás los hospitales no son lugares donde se acumula lo que fue, son lugares donde convive lo que es, todo al mismo tiempo. Y las personas que trabajan de noche en esos pasillos simplemente se volvieron lo suficientemente sensibles como para notarlo. Si trabajas en un hospital de noche o conoces a alguien que lo haga, cuéntame en los comentarios lo que has visto o escuchado. No tienes que dar nombres, no tienes que dar el hospital, solo cuéntalo. Las mejores historias entran al próximo video. Esto es El Bestiario Prohibido, donde lo desconocido cobra vida.